No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. A veces donde dice que los judíos. A mí qué me importan los judíos. Yo mucho hablo con gente que dicen, yo soy séptimo día adventista. Y yo digo, entonces estás debajo de la ley. Sí, todavía estamos debajo de la ley. ¿Guardas tú la ley? Sí, guardo la ley, me dicen, jactando. Yo guardo la ley. Y yo digo, ok, la primera cosa que la Biblia dice que uno tiene que hacer para ser bajo la ley es circuncidarse. ¿Has circuncidado tú? Y me dicen, no. ¡Qué hipócrita! Diciendo que tú guardas la ley y ni eres circuncidado. Bueno, yo tengo aquí tijeras, si quieres, vamos. Bueno, vamos a cortar algo para que tú puedas de verdad estar debajo de la ley. Apreciados hermanos y amigos, Yahvé les bendiga. Soy el hermano Luis Alberto González Ceballos y voy a compartir un tema con ustedes titulado En Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Acá comparto un texto en hebreo que dice Bechambru benei Israel et ashabat laasot et ashabat ledorotam berit olam, de Éxodo 31, versículo 16, que dice, guardarán los hijos de Israel el Shabbat, celebrando o guardando el Shabbat por sus generaciones por pacto eterno. Acaban de escuchar las insolencias, el atrevimiento de dos personajes ilegales que son el cura Luis Toro, con su estilo bufonesco y burlón, que transmite un rechazo muy abierto contra los judíos. Y es algo muy lamentable. Al mismo tiempo, acaban de ver el predicador Robert Breaker, que es un protestante dominguero. Digo dominguero porque guarda el domingo al igual que los ilegales de los católicos. En este caso, de este bufón Luis Toro, que defiende a capa y espada la observancia del primer día de la semana. Ambos predicadores pareciera que están unidos en un ecumenismo dominical. Ambos atacan la ley, atacan el Shabbat, y de forma muy particular Luis Toro expresa su desprecio hacia el pueblo judío. Y acaban de ver que Robert Breaker coge una tijera de una forma muy burlesca, atrevida, no digna de un predicador de la palabra de Dios. Entonces voy a tocar un tema que tiene que ver sobre los 10 mandamientos y la vigencia del Shabbat, titulado En Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Por medio de este tema yo voy a demostrar que todos los fieles seguidores de Jesús, de Yeshua, formamos parte de Israel, al ser injertados en el pueblo de Israel fiel. Y de esa forma, la jurisdicción y las exigencias legales que Dios le dio a Israel también corresponden a cada uno de los que somos cristianos fieles. Y para ello voy a comenzar a compartir estos textos de la palabra de Dios. Leamos el libro de Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 en la Reina Valera dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto lo está escribiendo Pablo a gente gentil. Gentil significa, en este caso, a personas que no son judías. Y Pablo les está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En este texto, apreciados hermanos y amigos, la Biblia dice que los que no conocían a Jesús estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora que conocen a Jesús y se entregan a Jesús, ahora ya no están lejos de la ciudadanía de Israel, sino que ahora son incorporados, injertados en el buen olivo, en el pueblo de Israel fiel. Voy a ir explicando esto con más detalle, pero sigamos. En Colosenses 2:11 la Biblia dice, en Él, o sea, en Jesús, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Entonces, ¿por qué coloco esta cita de Colosenses 2:11? Porque todos sabemos que la forma de convertirse en un israelita formal en los tiempos del Antiguo Testamento era por medio de la circuncisión. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús mismo dice que en Jesús también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, de que en otras palabras, la circuncisión consistía en que se cortaba una parte del cuerpo del varón, de la parte del prepucio del miembro viril. Esa parte se la cortaba del cuerpo que representaba que la naturaleza carnal, el pecado, tiene que ser desalojado del cuerpo. De igual manera, Jesús hace otro tipo de circuncisión. Ya no corta una parte física del cuerpo, sino Jesús despoja la naturaleza carnal del ser humano. El cuerpo pecaminoso carnal es despojado cuando alguien se entrega a Jesús. Y ese tipo de circuncisión realiza Jesús a todo aquel que entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces, bíblicamente, según Colosenses 2:11, usted y yo, los que somos cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, a Yeshua, Jesús nos ha circuncidado espiritualmente. ¿Y por qué este texto dice que nos ha circuncidado espiritualmente? Porque es la forma teológica de dar a entender que nos ha incorporado en el Israel de Dios. Algo más. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29, lo puede leer acá en la traducción en lenguaje actual, dice, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Queridos hermanos, estoy mostrando bíblicamente que según el Antiguo Testamento, el Shabbat fue dado para el pueblo de Israel, sí. Beshambru benei Israel et Shabbat, la azot et Shabbat, le dorotan berit olam. Guardarán los hijos de Israel el Shabbat, celebrando el Shabbat por sus generaciones por pacto eterno. Pero al mismo tiempo estoy explicando con la Biblia
En el Nuevo Testamento, en Efesios, dice de que Jesús circuncida espiritualmente a todos los que nos entregamos a Jesús. Y al circuncidarnos Jesús espiritualmente, somos injertados en el Israel de Dios. Porque ahí dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero al haber sido circuncidados por Jesús, ahora ya no estás lejos de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque has sido incorporado a la ciudadanía de Israel. Eso es lo que dice este texto. Por eso el tema lo titulo En Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Y en Colosenses 2:11 explica que hemos sido circuncidados espiritualmente por Jesús. Y en Gálatas se explica que, que si estamos unidos a Jesús, entonces somos miembros de la gran familia de Abraham. Y tenemos derecho a recibir las promesas que Dios les hizo a Abraham, Isaac, Jacob y al pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice con claridad, en Jesús somos de Israel, injertados en el buen olivo que es el Israel de Dios. Ahora permítame continuar este tema teológico. Ahora voy a leer el cuarto mandamiento en hebreo y lo voy a traducir al español de forma literal, palabra por palabra. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, del versículo 8 al 11. Éxodo se dice Shemot en hebreo. Zachor et yom ha'shabbat lekadesho, sheshet yamin tavot be'asita kol melachtecha. ביום השביעי שבת ליבא אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה, ובנך, ובתך, עבדך, באמתך, ובבהמתך, בגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה יהוה את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך יהוה את יום השבת, ויקדשהו. Y palabra por palabra su traducción es: Zachor significa acuérdate, et el yom día, ha-Shabbat el Shabbat, le kadeshó para santificarlo, sheshet 6 yamim días, tabot trabajarás, beasita y harás, kol toda, melachteja tu obra, tu labor. Beyón y el día, Hashebi'i, el séptimo, Shabbat es Shabbat, le Yahvé para Yahvé, Eloheija, tu Elohim, lo, no, ta, hace, harás, kol, ninguna, melajá, obra, labor, atá, tú, Ubinja y tu hijo, Ubinja y tu hijo, Ubiteja y tu hija, Abdeja y tu siervo, Baamateja y tu sierva, Ubehemteja y tu bestia, Begerja y el extranjero y tu extranjero, Asher que Bishareija se encuentre dentro de tus puertas. Y justo esta última frase es muy potente. Begerja Asher Bishareija, el extranjero que se encuentre dentro de tus puertas.
Char significa puerta o portón. En cada vivienda de los judíos, de los israelitas, la entrada era una puerta. Igual en la entrada de las ciudades de Israel era un portón o puerta. Y Jesús, Yeshua, dice que Él es la puerta. Y acabo de leer textos del Nuevo Testamento donde en Jesús somos injertados para entrar a la ciudadanía de Israel. Entonces se puede inferir esta frase, Begerja Acher Bichareja, y los extranjeros que están dentro de la ciudadanía de Israel. Y eso puede abrazar a todos los cristianos fieles que hemos aceptado a Yeshua, a Jesús. Entonces somos Israel. Kisheshet, pues en 6 Yamín días, Asá hizo Yahvé et Ashamain, los cielos, Bet Aretz, y la tierra, et Ayam, el mar, Bet, y Kol, todo, Asher, lo que van, lo que hay en ellos. Vayanaj, y descansó. Bayón, el día. Ha Shevi'i, el séptimo. Al Ken, por eso. Beraj, al Ken Beraj. Beraj significa bendijo. Yahvé et Yom, el día. Ha Shabbat, el Shabbat. Vayekadeshehu, para santificarlo. Entonces acabo de leer en hebreo y traducirlo al español que según el cuarto mandamiento, sí también los forasteros, los extranjeros que están dentro de la ciudadanía de Israel, tienen la obligación y el privilegio de guardar los 10 mandamientos y de guardar el Shabbat. En Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Voy a leer Éxodo 12, 48 y 49 en la Reina Valera del 95. Dice así: si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua, para Jehová se pronuncia Yahvé, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Entonces, en este texto habla, apertura, que el extranjero que quiera incorporarse a la ciudadanía de Israel primero tiene que circuncidarse. Y en el Nuevo Testamento he leído que Jesús circuncida espiritualmente a todos los que nos entregamos a Jesús. Entonces, un cristiano fiel es alguien circuncidado espiritualmente que tiene derecho para poder tener las mismas obligaciones y privilegios que un israelita. Porque acá dice, la misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Amén. En Isaías 56, 2 y 3, ahora estoy cogiendo una Biblia católica, Dios habla hoy, dice así: dichoso el hombre. Acá no dice dichoso el judío, acá habla dichoso el ser humano que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. En este texto dice dichoso el hombre, el ser humano,
que guarda el Shabbat. Por eso Jesucristo también dijo que el sábado fue instituido para el hombre, o sea, para la humanidad. Sigamos. En Isaías 56, 6 y parte del 7, en la misma Biblia Dios habla hoy, dice, y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte santo y los haré felices en mi casa de oración. ¿Qué enseña este texto de la palabra de Dios? Que los extranjeros que se entreguen a Yahvé, a Dios, si respetan el sábado, el Shabbat, dice de que Dios los llevará a su monte sagrado y los hará felices en la casa de oración de Dios, de Yahvé. O sea, en otras palabras, acá dice, y se mantienen firmes en mi pacto. Entonces, la Biblia también explica que el pacto que Dios hizo con Israel, de que guarden los 10 misbot y de forma especial el Shabbat, el pacto que Dios hizo con Israel también puede cumplirlo y entrar en ese pacto el extranjero que se entregue a Yahvé. Si respeta el sábado, dice acá que está subrayado. Amén. Ahora, en Levítico 23:3, en la Nácar Colunga, que es una versión de los católicos, dice, 6 días trabajaréis, pero el séptimo que es sábado, es santo, día de descanso y de santa asamblea. No haréis en él trabajo alguno. Es el descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habitéis. Eso está en este texto de Levítico 23 que acabo de mencionar en el versículo 3. Ahora, me detengo acá en esto que he subrayado, donde dice el séptimo que es sábado. ¿No dice el primero? El único día que Yahvé desde Génesis, que en hebreo se dice Bereshit, el único día de la semana que Yahvé lo declara y lo hace santo, bendito y de reposo, es el Shabbat, el séptimo día de la semana. No el domingo, como lo enseña la Iglesia Católica, rebeldes. No el domingo, como lo enseña el cura blasfemo Luis Toro. No el primer día de la semana, el domingo, como lo enseña el burlón y atrevido predicador Robert Breaker. Por eso a ellos yo los llamo los ilegales, los rebeldes. Van a rendir cuentas a Dios por su rebeldía y por engañar a sus iglesias. Dice acá, ahora vamos a Jeremías 12, Jeremías 17:27, en la traducción en lenguaje actual, dice así, pero si ustedes no siguen las instrucciones de Dios acerca del sábado, sino que en ese día introducen cargas por los portones de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a esos portones.
Ese fuego no podrá ser apagado, sino que quemará toda la ciudad junto con los palacios de Jerusalén. Jeremías 12:27. Este último texto yo lo he colocado porque Dios advirtió a Israel de que se mantengan fieles en la observancia del Shabbat, porque si no iban a ser castigados con fuego. De la misma manera, usted que me escucha, de diferente denominación, no sea rebelde, porque Dios va a castigar a los rebeldes con fuego y con destrucción. A los que se apartan de su ley, a los que se apartan de guardar el Shabbat y prefieren guardar el falso día de reposo domingo, van a ser destruidos por Dios. Porque en la Biblia Dios nunca mandó que se guarde el domingo. Nunca. El único día que Dios mandó como día de reposo y que lo escribió con su mano Dios en el cuarto mandamiento, el único día que Dios declaró día de reposo es el Shabbat, conocido como el sábado, el séptimo día de la semana. Y acabo de citar a Jeremías como una advertencia. Es tiempo de guardar los 10 mandamientos. Es tiempo de guardar el Shabbat. Ahora, voy a compartir unos textos de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. En Jesús soy de Israel injertado en el buen olivo. Ese es el título. Ahora voy a leer Efesios 2:12 en la versión Palabra de Dios para Todos. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Cuando Pablo predica esto, él dice a los que no tenían a Cristo, les dice, no eran en tiempo pasado ciudadanos de Israel. ¿Por qué dice en tiempo pasado? Porque en Cristo ahora sí somos miembros de Israel. En Efesios 2:12, en la Biblia Católica Torres Amat, dice, acordaos, digo, que vosotros no teníais entonces parte alguna con Jesucristo, estabas enteramente separados de la sociedad de Israel, extranjeros, por lo tocante a las alianzas sin esperanza de la promesa o bienes prometidos y sin Dios en este mundo. Entonces en este texto dice, con otras palabras, que los que estaban en el mundo, los extranjeros mundanos, lejos de Jesús, estaban separados de Israel. Pero lo dice en tiempo pasado, porque en Jesús ya no estáis lejos, ya no sois extranjeros, ahora sois co-ciudadanos con el Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel, a los que Dios les cambió de nombre a Jacob y les puso Israel, que significa en el sentido amplio
el que lucha para ser bendecido por Dios y lo logra. El israelita fiel, el pueblo fiel de Israel, que fue depositario de la Biblia, que recibió la Biblia, los 10 mandamientos. El pueblo fiel de Israel es el Israel de Dios. Pero el israelita infiel, el que no obedece a Dios, el traidor, el desobediente, es desgajado, es separado. Por fuera podrá tener linaje o sangre de descendencia israelita, pero su condición espiritual es como la de Jacob antes de entregarse a Dios y ser cambiado por Israel. Por eso la Biblia dice que no todos los judíos son realmente israelitas verdaderos. El judío verdadero, el fiel, es el que guarda los 10 mandamientos, el que guarda el Shabbat. Y el que acepta al Mesías, al Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesús. Por eso hay profecías maravillosas en la cual se profetiza que la rebeldía de la mayoría del pueblo de Israel de no aceptar a Jesús es una rebeldía parcial, no total, hasta que sean incorporados los no judíos al Israel de Dios. Y luego habrá un despertar de los rebeldes que se separaron de la fidelidad a Yahvé y no quisieron aceptar a Jesús. Muchos lo aceptarán a Jesús y el Israel de Dios será formado y es formado por el pueblo judío fiel a Yahvé, a su ley, a su Torá, al Shabbat y que tienen a Yeshua, más los no judíos de raza y que han sido injertados en Jesús con la circuncisión de Jesús. Y ambos pueblos ahora somos un solo pueblo, llamado el Israel de Yahvé, de Dios. El Israel de Dios. Ahora, vamos ahora el texto de Efesios 2:11, pero que en realidad involucra el versículo 12 igualmente. En la traducción en lenguaje actual dice: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Pero el texto dice, repito, ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, si usted se da cuenta, cada versión con diferentes palabras contribuyen a entender mejor el texto de que el extranjero, el que no es judío, el que vivía lejos de la ciudadanía de Israel, en Jesús es incorporado, injertado a la ciudadanía de Israel. Por eso en Jesús somos de Israel, del Israel de Dios, el Israel fiel, que está formado por los israelitas naturales, o sea, descendientes de las 12 tribus,
fieles más los extranjeros que han sido circuncidados con la circuncisión de Jesús. Ambos ahora somos el Israel de Dios, de Yahvé. Y en este texto de Efesios 2, 12 al 13, en la Reina Valera del 95, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Por eso, en Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Y concluyo con esta cita de Romanos 11:24 de la Reina Valera del 95, que dice: si tú fuiste cortado, se refiere, ahí Pablo está hablando al no judío, y le dice: si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, si tú fuiste sacado de la maleza, de la podredumbre del paganismo, si tú fuiste sacado siendo un olivo mundano, pagano, contaminado, y fuiste cortado y sacado de allí, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, fuiste sacado del mundo y colocado ahora en el Israel de Dios, en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Ahí hay una profecía de que muchos del pueblo de Israel fueron desgajados por rebeldes, pero profetiza Dios que muchos serán injertados nuevamente en su propio olivo. Y al final todo Israel, el buen Israel, el Israel fiel, el Israel de Dios, será salvo para gloria de Yahvé. Acabo de compartir este tema titulado En Jesús soy de Israel, injertado en el buen olivo. Yahvé te bendiga. Beshambru benei Israel et Shabbat, la asot et Shabbat, le dorotam berit olam. Guardarán los hijos de Israel el Shabbat, celebrando el Shabbat por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y como tú has descubierto que también ahora eres miembro de Israel, vamos juntos a guardar el Shabbat. Un abrazo. Yahvé te bendiga. Y para concluir, para poder compartir este tema con hermanos de diferente denominación que no comprendían, no conocían que en Jesús somos injertados en el buen olivo, quiero compartir estos textos que dice en la palabra de Dios. En Génesis 2, 1, 3, de forma especial en el texto 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto muestra que Yahvé
bendijo, reposó y santificó el séptimo día, el Shabbat, desde la primera semana de la creación, en el séptimo día. Y en ese momento no había todavía la nación de Israel, y Yahvé ya había hecho especial el séptimo día, el Shabbat. En Éxodo 16:29 dice, mirad que Yahvé os dio el Shabbat. En Éxodo 28, dentro de los 10 mandamientos, dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. En Deuteronomio 5 lo dice con otras palabras, Chamor et Yom HaShabbat, guardarás el día del Shabbat. En Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. En Gálatas 3:29, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. En Hebreos 8, versículo 10, tomado de Jeremías 31:33, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Yahvé, por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Está profetizado, y lo repitió Pablo en el Nuevo Testamento, en Hebreos, que hay un pacto de Dios con Israel. No es con el que quiere conservar su vida pagana, es con el que acepta ser injertado en la ciudadanía de Israel. Solo con el que se considera Israel puede entrar en este pacto. Y si entras al pacto, entonces te corresponde cumplir lo que Dios le dio a Israel. ¿Y Dios qué cosa le dio a Israel? Los 10 mandamientos y el Shabbat. En Apocalipsis 11:19, en la Reina Valera del 95 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Juan el amado, el apóstol, en la isla de Patmos, Dios le reveló el cielo abierto y vio el templo. ¿Y Dios qué cosa le mostró? Dice que el cielo fue abierto para que él contemple, Juan contemple el arca de su pacto. O sea, Dios le dijo a Juan, mira Juan, mi arca. ¿Qué significa? Mira Juan, mis 10 mandamientos siguen vigentes, mi Shabbat sigue vigente. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. En Efesios 2, 12 al 13, que ya lo he explicado con amplitud, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces en Jesús soy de Israel, circuncidado por la circuncisión de Jesús mismo. Una circuncisión espiritual. Y en Marcos 2:27 dice, y les decía Jesús, y les decía, el sábado fue hecho o fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y en Hebreos 4:9 dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Queda por tanto un reposo sabático. Significa que queda por tanto un reposo en Shabbat
para el pueblo de Dios. Si tú quieres formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Yahvé, decide hoy pedirle a Dios que te dé la fuerza y el poder para guardar los 10 mandamientos y desde hoy guárdalos y guarda el séptimo día como el único día de reposo, el Shabbat. Es la forma de mostrar que ahora tú eres miembro del pueblo de Dios, del pueblo de Yahvé. Yahvé te bendiga.